Hola a todos. En este vídeo realizaremos un ejercicio sobre el teorema del valor medio de Lagrange. Nos dan la función f definida del intervalo cerrado menos 3, 2 en R, tal que f de x pues viene definida a trozos, es menos 2x más 1 si x es menor que menos 1 y x cuadrado más 2 si x es mayor o igual que menos 1. Entonces nos piden que analicemos si esta función satisface las hipótesis del teorema del valor medio de Lagrange y en caso afirmativo que obtengamos un valor donde se dé la tesis. En primer lugar, aquí en pantalla tenemos el teorema del valor medio de Lagrange. Nos dice que si tenemos una función definida en un intervalo cerrado AB en R continua y derivable en el intervalo abierto correspondiente AB, entonces existe un C del intervalo abierto tal que f de b menos f de a es igual a f' de c por b menos a. Bueno, a mí personalmente me gusta esto último que tenemos aquí, pues escribirlo de una forma equivalente. Es pasar b menos a la parte izquierda dividiendo. O sea, que existe un C perteneciente al intervalo abierto AB tal que f' de c es igual a f de b menos f de a partido de b menos a, pero como digo, son formas equivalentes. Bueno, la razón de escribirlo así es porque de esta forma pues resulta mínimamente más sencillo obtener el C. Puede resultar más sencillo, aunque es sencillo, como veremos, y por otra parte se ve la interpretación geométrica de este teorema, del teorema del valor medio de Lagrange, que es que existe un C donde la recta tangente en el punto correspondiente a C de la gráfica es paralela a la recta que une los extremos a f de a, b, f de b. Perfecto, entonces, bueno, observa aquí del enunciado que lo único que tenemos que comprobar, las hipótesis, que es lo primero que tenemos que hacer con nuestro ejercicio, es ver que la función es continua y derivable. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para nuestra función. Entonces, vamos a borrar el enunciado, después volvemos a él cuando tengamos que obtener un valor donde se da la tesis. Entonces, borro, si quieres repasarlo, pulsa pausa. Y recuerda, pues eso, que tenemos que ver si nuestra función es continua, en nuestro caso en el intervalo cerrado menos 3, 2 y derivable en el intervalo abierto menos 3, 2. Bueno, pues lo primero para ello es, yo lo hago así, dibujar un esquema correspondiente a nuestra función. Observa pues que el dominio de definición es el intervalo cerrado menos 3, 2. Vamos a escribirlo aquí. Tenemos aquí parte de la recta real que va desde el menos 3 hasta el 2. Tenemos una función partida, una función definida a trozos. Hasta menos 1 tenemos una expresión para nuestra función y a partir de menos 1 tenemos otra. Esa es la mayor dificultad que tiene este ejercicio, que es una función que dependiendo de dónde estemos, pues tiene una expresión u otra. Entonces hasta menos 1, vamos a suponer que es por aquí, no hace falta ser muy exactos, esto es un esquema, pues la función vale menos 2x más 1 y a partir de menos 1 tenemos que la función vale x cuadrado más 2. Observa que en x igual a menos 1, pues aquí lo tenemos, la función vale x cuadrado más 2, entonces a mí me gusta esto indicarlo, tú lo puedes indicar de otra forma, con una flechita hacia la parte derecha. Eso significa que la función en x igual a menos 1 vale x cuadrado más 2. Entonces analizamos ya la continuidad y la derivabilidad de nuestra función y bueno, algo que yo no veo para nada correcto es que algunos para hacer este ejercicio pues se van directamente al x igual a menos 1 y estudian la continuidad y derivabilidad en este, obviando el resto de valores. Bueno, yo sé que en el resto de valores pues la función va a ser continua y derivable, pero hay que razonar por qué. Esto son matemáticas, ¿eh? La función tiene que ser continua en el intervalo cerrado menos 3, 2 y derivable en el interior de este intervalo. Entonces hay que razonar por qué en valores distintos de menos 1 esto es así. Entonces, bueno, observa que tenemos pues hay dos casos claramente, que es cuando tenemos un valor que está entre menos 3 y menos 1 y otro caso cuando está entre menos 1 y 2. El caso menos 1 después se analiza porque en este la función cambia de expresión. Entonces,
En primer lugar, si consideramos el primer trozo, el intervalo desde -3 hasta -1, observa, por ejemplo, si consideramos este punto de aquí, pues que encontramos un entorno, un alrededor por la izquierda y por la derecha, donde la expresión de la función vale -2x más 1. O sea, siempre en ese entorno la función es un polinomio. Y un polinomio es una función continua y derivable. O sea, que para este valor la función sería continua y derivable. Y esto lo podemos hacer para cualquier valor menor que -1. Fíjate que si lo cogemos más pegado a -1, pues hay que ser más preciso en la elección de nuestro entorno, un alrededor por la izquierda y por la derecha, pero y de igual forma, por la parte derecha pues no hay que pasar de -1, pues encontramos un entorno donde la función pues es -2x más 1, no vemos otra cosa y es continua y derivable al ser un polinomio. Observa que para la continuidad en -3, claro, aquí en la parte izquierda se acaba el mundo, ¿no? Como si dijéramos. Entonces los entornos aquí hay que tomarlos solo por la parte derecha. Habría que tomarlo, por ejemplo, así. Existe un entorno donde la función es -2x más 1, que es continua al ser un polinomio. Entonces, para ese primer caso se tiene pues, que f es continua en el intervalo desde -3 hasta -1, incluyendo al -3. La continuidad hay que verla en -3, la hipótesis del teorema del valor medio de Lagrange, y derivable en, ahora, intervalo abierto, -3, -1, la derivabilidad, ya sabes que siempre se ve en intervalos abiertos para que cualquiera de sus puntos puedas aproximarte por la izquierda y por la derecha, ya que si z es un valor de estos intervalos, existe un entorno de este donde f vale en todo ese entorno -2x más 1, que es continua y derivable al ser un polinomio. O sea que genial. Entonces ya hemos razonado para estos intervalos que la función es continua para el primero y derivable para el segundo. Y bueno, de la misma forma podemos razonar con el segundo caso, que es la parte derecha. Si consideramos un punto entre -1 y 2, pues encontramos un entorno de este, donde la función en todo ese entorno, no hay que pasarse del -1 por la parte izquierda, pues vale x² más 2, que es continua y derivable al ser un polinomio. Si te acercas al -1, pues hay que ser más preciso. Consideras, por ejemplo, este, pues oye, si te tienes que poner una lupa para dibujar por la parte izquierda pues el entorno, entonces por aquí puede ser pues menos preciso, pues encuentras un entorno, un alrededor por la izquierda y por la derecha de ese valor, donde la función vale x² más 2, todo el rato x² más 2, que es continuo y derivable al ser un polinomio. En el 2, para la continuidad, pues en el 2 ya sabes, de la misma forma que antes, que los entornos, claro, por la parte derecha no tienes nada, serían por la parte izquierda. Y encuentras un entorno donde la función vale en todo ese entorno x² más 2, que es continuo al ser un polinomio. Entonces, en este caso, pues obtenemos pues de forma equivalente a antes que f es continua en el intervalo, el -1 lo vemos antes, abierto -1 hasta el 2, y derivable en el intervalo, pues el interior de este, -1, 2, ya que, por lo mismo, si z es un valor, y esto no hay que aprenderse de memoria, yo no me lo sé de memoria,
de estos existe un entorno de este, de z, donde f en todo ese entorno vale, en este caso, x cuadrado más 2, que es continua y derivable al ser un polinomio. Perfecto, entonces ya tenemos la continuidad en todo el intervalo cerrado. Falta el x igual a menos 1 y la derivabilidad en el correspondiente abierto desde menos 3 hasta 2. Falta ver el menos 1 y entonces vamos a analizar ya lo que ocurre en x igual a menos 1. Bueno, esto, como digo, muchos lo ignoran y yo creo que hay que escribirlo, ¿eh? Yo he tardado bastante en escribirlo, pues porque habría que explicarlo, ¿no? No lo voy a escribir así sin explicar y ya está. Entonces voy a borrar esto de aquí. Si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Entonces vamos ya a el caso delicado x igual a menos 1. Claro, en este caso, pues si consideras un entorno, pues ¿qué ocurre? Porque el entorno de menos 1 pues es un alrededor por la izquierda y por la derecha. Claro. Entonces, un alrededor por la izquierda y por la derecha, como se te mete por la parte izquierda, por la parte derecha, ahí no tienes una sola expresión, sino que tienes dos y el argumento que hemos utilizado anteriormente pues no sirve. Entonces, estudiamos la continuidad y derivabilidad en x igual a menos 1. Pues en primer lugar, la continuidad. Pues para la continuidad ya sabes que tiene que existir el límite y coincidir con la imagen. Para que exista el límite tienen que, en este caso puedes aproximarte por la izquierda o por la derecha, pues tienen que existir los laterales y coincidir. Esto para que exista el límite por la izquierda, el límite por la derecha y esto además tiene que coincidir pues con la imagen. Todas estas cosas tienen que coincidir para que la función sea continua. Si coinciden las dos de arriba, existe el límite. Y si además esto coincide con la imagen, pues la función es continua. Bueno, límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Ya sabes que te aproximas a menos 1 por la parte izquierda. Entonces observa que aproximándote por la parte izquierda, la función siempre vale menos 2x más 1. Ya sabes que cuando hablamos de límites, la función no vale menos 1. Es aproximarte mucho, mucho a menos 1 sin estar en menos 1. Entonces, en este caso, la función vale menos 2x más 1. Entonces, esto sería el límite cuando x tiende a menos 1. Y como sería por la izquierda, pero como vamos a poner ya menos 2x más 1, que es la expresión por la parte izquierda, y es una función continua, pues puedes omitir eso de por la izquierda, Lo pones simplemente así. Porque esto te da igual por la izquierda que por la derecha. Menos 2x más 1 es una función continua. Para calcular este límite sustituimos. Esto te queda 3. Genial. Y ahora el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, pues te aproximas a menos 1 por la parte derecha. Entonces la única expresión que toma la función es x cuadrado más 2. Valores distintos de menos 1. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, lo omitimos porque vamos a poner x cuadrado más 2, que es una función continua, te da igual por la izquierda que por la derecha. Esto es menos 1 al cuadrado más 2, que es 1 más 2, que es igual a 3. Fantástico, coincide. Eso significa que existe el límite, ¿vale? Y f de menos 1, pues en este caso el igual, x igual a menos 1 lo tenemos abajo, o si quieres aquí, pues tenemos el x cuadrado más 2, la flechita hacia la parte derecha, entonces sustituimos en x cuadrado más 2, tenemos menos 1 al cuadrado más 2, menos 1 al cuadrado es 1, más 2, que te queda 3. Entonces, como coinciden estas tres cosas, entonces f es continua en x igual a menos 1. Fantástico. ¿Vale? Entonces, si no fuera continua, automáticamente no sería derivable en x igual a menos 1. Pero como es continua, pues podemos pasar a analizar la derivabilidad. Vuelvo a repetir que si no fuera continua, automáticamente no sería derivable. Para la derivabilidad, pues
En principio habría que calcular derivada por la izquierda, derivada por la derecha, y esto habría que hacerlo con el límite. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, límite cuando h tiende a 0 por la derecha, pero como la función es continua y es una función partida, pues se puede ver que para calcular estas derivadas podemos derivar las expresiones por la izquierda por la derecha y sustituir. Es este caso, es el único caso que se te va a dar, pues, de una función que va a ser continua y que es una función definida a trozos donde cambia la expresión en un punto. Entonces se puede argumentar de esta forma y esto no tiene nada que ver con que la derivada sea continua. En la derivada continua y tal, aquí hay mucho daño en YouTube y en muchos sitios sobre decir que es derivable porque existe la derivada discontinua. A ver, es derivable porque existe la derivada y punto. De hecho, existen funciones derivables donde la derivada no es continua. Nosotros tenemos algún ejemplo. Mucho cuidado con estas cosas, con la mecánica y memorizar, que es el enemigo número 1 de las matemáticas. Bueno, como digo, por continuidad de función definida a trozos para calcular la derivada por la izquierda, la expresión por la parte izquierda, pues tenés menos 2x más 1, lo derivas, esto te queda menos 2, sustituyes el menos 2 en menos 1, esto te queda menos 2 y la derivada por la derecha, pues la situación que se da, expresión por la parte derecha, no es porque no es continua la derivada, no es eso, olvídate, eso es mecánica. Entonces 2x, entonces sustituimos aquí en la x por menos 1, 2 por menos 1 que te queda menos 2. Entonces como coinciden las derivadas laterales, existe f' en menos 1 que te queda menos 2 y f es derivable en x igual a menos 1. Entonces ya habíamos visto que era continua en el intervalo cerrado, en el menos 1 hemos visto también que es continua, y es derivable en el intervalo abierto, ya acabamos de ver que lo es también en menos 1, pues fantástico, ya tenemos que f es continua en el intervalo menos 3, 2 y derivable en el interior de este intervalo en menos 3, 2. Luego se satisfacen las hipótesis del teorema del valor medio de Lagrange, que es lo primero que tenemos que ver. Y así pues tenemos que pasar a lo siguiente, que es obtener un valor donde se da la tesis. Entonces voy a borrar todo esto de aquí abajo. Si quiero repasarlo, pulsa pausa, borro. Bueno, pues aquí tenemos el teorema del valor medio de Lagrange. Ya veis que he puesto la expresión como a mí me gusta. Y bueno, en nuestro caso, pues que existe un C perteneciente al intervalo abierto a B. Se traduce como existe un C perteneciente al intervalo abierto menos 3, 2, tal que pues f' de C sería igual f del extremo, f de 2, menos f del punto inicial del intervalo, partido el extremo menos el punto inicial, que no te líes, Entonces esto es lo que tenemos que buscar, este C que cumple eso de ahí. Bueno, fíjate que la derivada va a depender de, pues, en qué trozo estemos, ¿no? Porque la derivada en la parte izquierda va a valer derivada en menos 2x más 1 y a la parte derecha x cuadrado más 2. Entonces, bueno, dependiendo de eso, pues tendremos una opción para C o otra. Bueno, en definitiva lo que vamos a tener es varios casos. Fíjate, aquí hay algo muy sencillo, que es esto que tenemos en la parte derecha, f de 2 menos f de menos 3 partido de 2 menos menos 3. Abajo tienes 2 menos menos, 2 más 3 que es 5. Y arriba pues calculamos esto, f de 2. O sea que lo que tenemos en la parte derecha lo puedes hacer tranquilamente. F de 2, por la expresión es x cuadrado más 2, sustituimos. 2 cuadrado más 2, esto te queda 4 más 2 que es 6. F de menos 3, estamos en la parte izquierda menos 1, sustituimos en menos 2x más 1, menos 2 por x que es menos 3,
más 1, esto te queda 6 más 1, que es 7. Entonces esto lo sustituimos ahí. F de 2 es 6 menos f de menos 3, que es 7. Y esto te queda 6 menos 7, te queda menos 1 partido 5. Perfecto. Entonces vamos a ponerlo eso aquí, menos un quinto, y entonces buscamos un c perteneciente al intervalo abierto menos 3, 2, tal que f' de c sea igual a menos un quinto. Ese c será donde se satisface la tesis. Borro esto de la parte izquierda, borro, y entonces vamos a la derivada f' de c. Bueno, vamos a escribir la expresión de la función derivada de nuestra función. Sabemos que es una función derivable, pues f' de x, pues esa derivada se considera en el intervalo abierto menos 3, 2, como siempre para derivadas en conjuntos abiertos. Entonces, bueno, como la función es derivable, pues simplemente tenemos que derivar esas expresiones que tenemos aquí. Y al igual lo puedes poner arriba o abajo, porque en x igual a menos 1 las derivadas laterales pues coincidían. Entonces, mira, en la parte de arriba menos 2x más 1, la derivada es menos 2. Si quieres lo ponemos tal cual está ahí. Si x es menor que menos 1, y derivada de x cuadrado más 2 es 2x si x es mayor o igual que menos 1. Eso es porque la función es derivable, si no tendrías que escribir lo de la parte de abajo sin el igual. Vale, entonces ese c, pues tenemos dos casos. En primer caso, pues que c sea menor que menos 1, y en segundo caso que c sea mayor o igual que menos 1. Claro, en cada caso pues tienes una expresión de la derivada. Mira, si c es menor que menos 1, pues nos vamos a la expresión que queremos, f' de c igual a menos un quinto. F' de c, estamos c menor que menos 1, hay que sustituir en la parte de arriba, te queda siempre menos 2. Menos 2. Esto sería igual a menos un quinto. Pero esto no es así. O sea que este caso no se puede dar. No se puede dar este caso. El c que existe, que sabemos que existe, que está asegurado por el teorema del valor medio de Lagrange, no puede ser menor que menos 1. Entonces tenemos que irnos al otro caso, y como ese c existe, pues aquí pues seguro que vamos a obtener el c. Entonces, en este caso, c mayor o igual que menos 1, el c que obtengamos tiene que ser mayor o igual que menos 1, ojo. Entonces tenemos que la expresión de la derivada es 2x, en c 2c, esto sería igual a menos un quinto, de donde ese c pasas el 2 a la parte izquierda dividiendo, multiplica el denominador menos un décimo. Menos un décimo, que si quieres esto es menos 0,1. Menos 0,1, sabemos que existe ese c, lógicamente va a estar en este caso, pues observa que menos 0,1 es mayor o igual que menos 1. Entonces, este es el valor, el c, donde se satisface la tesis. Así, la tesis se satisface en c igual a menos 0,1. Quizás pienses que me he enrollado muchísimo. Es que las matemáticas son esos pequeños detalles donde se justifican las cosas, donde se analiza la continuidad y la derivabilidad en puntos distinto de menos 1 y todas estas cuestiones. Lo demás es mecánica, hay que saber hacerlo, pero también entender muy bien las cosas. Así serás bueno en matemáticas. Creo que me comprendes. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, gracias por pulsar me gusta, y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos de secundaria y universidad, siempre todo explicado paso a paso, lo entenderás a la perfección. Muchas gracias y hasta pronto.